la Lola le ponía ese pastel. Pero ella se va Selena, dime que ya amaneció. Felicidades en su cumpleaños, Roselena. ¡Aplausos! Y ahora una canción de serenata para la cumpleañera, para las damitas presentes, de parte de los caballeros. Ese es un bonito bolero puertorriqueño, dice así: estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo tengo teniéndote a ti, y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las horas de mi largo camino, y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello, al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, y ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, y ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Pero contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Bueno, pues ahora sí, buenos días a todos. Felicidades. Muchas maestra. gracias, Cali. Muchas gracias a todos. Felicidades. Es la primera ocasión que está con nosotros en esta mesa Cancún. Para su conocimiento, es una mesa que tiene 23 años. Antes nos reuníamos en el Gándara, cuando te llevaba. ¿Te acuerdas? Pues felicidades a sus 21 años, 22. 58 ya hoy. Esta es una mesa plural, esta es una mesa donde lo único que les pido de línea a mis compañeros es que atiendan al invitado como si estuvieran en sus casas. Muchas gracias. El protocolo que se sigue en esta mesa es, primero, antes que nada, la bienvenida y la presentación de nuestro invitado, para posteriormente hablar sobre las personas individuales y los medios a los que pertenecen en nombre de ellos. Posteriormente se le da el uso de la palabra para que usted hable, platique de su futuro, de su pasado, de sus proyectos, hasta de su vida familiar, si quiere platicar. Gracias. Yo inicio por la derecha con mi amigo Fernando López.
Bienvenida, diputada Fernando López, a mi columna para los de a pie, y estoy en la red 93.3 allí en Guaymas y en TV Azteca Tucson Noticias a la orden. Gracias, Fernando. Yo, Gilberto Otero, a sus órdenes, los domingos de 10 a 12 en 90.7, ahí en el Comal Dominguez. Comalero. Buenos días, diputada Eugenia Madero, la columna de Centro de Perspectiva Sonora, y también una plataforma de 12 a 1 de la tarde, profesional. Gracias. Hola, buenos días, diputada Francisco Cota de Canal Sonora. Cotamix. Sí, Alejandro gracias. Padilla, periódico Entorno. Buenos días, diputada Jorge García. Maestra Pinky, buenos días. Marcelo Vélez de Expreso. Gracias, Marcelo. Bienvenida y nuevamente muchas felicidades por su cumpleaños. Gracias. Qué bueno que coincidió con esta primera ocasión que está con nosotros y siempre será bienvenida. Muchas gracias, Faba. Armando Fava, Sonora Hoy. Sara Ortega, bienvenida, felicidades. Gracias, Sara. Muchas gracias, ¿no? Esa camarita que está ahí transmite directo para la radio Palacios en Caborca, Okay. que cubre casi todo el norte del estado, a excepción de San Luis Río Colorado. No, pues muchas gracias. Es bien grato, uno, estar por primera vez en este espacio. Yo conocía un poco el trabajo y la dinámica de esta mesa muy crítica, de esta mesa donde hay pues reconocidos periodistas. Muy grato inclusive ver que exalumnos tienen presencia aquí y eso me da mucho gusto. Y ahorita cuando llegué a Cali que me decías que sí, ¿por qué no me habían invitado? Pues no sé, pero espero que se repita más seguido, porque creo que estos espacios de diálogo, sobre todo para quienes estamos en posiciones políticas, siempre es bien interesante. Yo respeto mucho el trabajo de los medios porque soy formadora de los mismos y creo que eso siempre me ha permitido tener más que una posición crítica, una posición de mucha empatía. Formo profesionales de la comunicación. Marcelo afortunadamente ha sido de los que ha pasado por mis aulas y eso me da mucho gusto que hoy no únicamente tenga contacto con muchos de ustedes fuera de las aulas universitarias y que hoy desde el ámbito de la política pues pueda también expresar lo que siento, lo que hago, cómo la veo, cómo me veo inclusive a mí misma haciendo cosas y sobre todo qué espero que siga para mí en este trayecto de la política, ¿no? Entonces agradezco mucho y pues qué mejor que empezar este día que para mí representa un nuevo ciclo de vida, empezarlo también pues en este escenario, en esta primera vez con la Mesa Cancún, y creo que al menos en los próximos meses que todavía me va a tocar ser legisladora, yo espero también, Cali, que podamos estar nuevamente compartiendo la plática, compartiendo la sala y la mesa. Con mucho gusto. La esencia de estas reuniones son las preguntas y respuestas. Yo iniciaría la primera pregunta con Armando Fava, adelante. Bienvenida de nuevo, usted es una mujer política que ha acompañado a lo largo de los años a figuras sobresalientes como María Dolores del Río, Carlos León García, Ricardo Burs, Manuel Scott, que es el dirigente estatal, y actualmente usted es la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso. Una bancada que, por cierto, se ha visto aumentada y que formalmente eso va a suceder en el próximo periodo. Me gustaría que nos dijera qué representa para Roselena Trujillo Llanes este escenario, este contexto. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué es lo que piensa hacer Rosa Elena? Fíjate, Faba, esta es una pregunta muy biográfica, Esa es una pregunta muy biográfica que no podía darle respuesta si no recupero un poco
de cuál ha sido mi ruta y cómo llegué a la política, ¿no? En primer lugar, porque mi historia de llegada pues es muy diferente a las mujeres en política tradicionales de muchos de los partidos que llegan desde los juveniles y que tienen una trayectoria de partido. Yo no llego así definitivamente. Yo llego a la política a mis 50 años, cuando para muchos políticos ya está de cierre, pues yo apenas voy llegando, ¿no? Y creo, por eso decía que la respuesta es muy biográfica, porque si bien mi ejercicio como política de partido es muy reciente, ¿sí? O sea, 8 años prácticamente, voy a cumplir 8 años en este escenario de la política como tal. Creo que también la política no me es ajena, la política como práctica no me es ajena, porque soy académica por ya 34 años en la Universidad de Sonora, maestra de tiempo completo en la Universidad de Sonora, y en su momento ocupé espacios como funcionaria universitaria, fui secretaria general administrativa de la Universidad de Sonora, acompañé en la vicerrectoría a Heriberto Grijalva, posteriormente lo acompañé como secretaria general administrativa, y pues bueno, una parte de mis funciones era muy política, negociar con los sindicatos. Entonces sí fue una escuela definitivamente, ¿no? ¿Por qué decido en el 2014 ingresar a la política? Creo que esa es así como que la primera decisión. Y decido ingresar a la política porque estaba hasta la madre de lo que veía. Yo siempre he sido una académica, y creo que Marcelo puede dar fe, muy crítica. Siempre he tratado de que en el escenario de la formación profesional de mis alumnos esté esa parte crítica de análisis social, pero tenía muchos años en la parte así como muy teórica, ¿no? Entonces surge esta coyuntura, me invita María Dolores y Charlie a participar en un proyecto político. Yo no conocía a María Dolores más que uno por su trabajo como presidenta municipal. Posteriormente tenía conocimiento de ella porque ella fue maestra de la Unison y habíamos coincidido en algún momento, pero fuera de ahí era todo. Me invita, nunca había estado ligada a un partido político, y dije, va. En su momento lo valoré, y déjame decirte que no hubo familiar, alumno en su momento, compañeros de trabajo universitarios, que lo primero que me dijeron es, ¿por qué a la política, Pinky? Me dicen Pinky, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. O sea, sí me preguntaron, ¿por qué a la política? O sea, si eres una mujer que tiene un prestigio académico, eres una mujer honesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigo creyendo, lo creí hace 8 años, y sigo creyendo que la política es un escenario para hacer cosas que sí tengan un impacto. Y era algo que a mí me interesaba. O a lo mejor es muy romántico, a lo mejor es esa parte de cómo romantizas la política, pero se vale. Se vale porque es posible. Tampoco puedo decir hasta la fecha que sea un escenario así como que todo miel y dulzura. No, es un escenario salvaje. La política es un escenario salvaje. La política es un escenario que permite y no permite. Y en estos 8 años he aprendido a cómo sí se puede construir y a cómo no se puede construir. Y a cómo se puede avanzar en la política y cómo te quedas estancada, ¿no? Y platico esto porque es mi referente, Fabo. A lo mejor es muy tardado, pero es mi referente. Fui regidora 2015 al 2018, cuando Maloro. Creo que tuve mucha visibilidad en el tema del alumbrado público. Creo que muchos de ustedes lo pueden recordar porque fue un tema muy debatido. En su momento fue un tema en donde me fue muy bien con la ciudadanía, pero no me fue muy bien con los medios, ¿eh? Lo entiendo porque conozco cómo se hace eso. Sin embargo, creo que el tiempo nos dio la razón. Teníamos razón cuando salimos a decirle a la gente en su momento que había un gran fraude y una gran tranza detrás de esto, ¿no? Ese fue como mi primer espacio de visibilización política. Posteriormente sigue un trabajo muy de partido, un trabajo muy de vocería del partido y un trabajo que me permitió trazar una ruta diferente respecto a la actividad política. Y bueno, quienes me conocen de hace muchos años saben
que una de mis metas así era llegar al Congreso. Siempre desde que fui regidora, siempre lo dije, siempre lo decreté, como dicen ahora, que quería estar en el Congreso del Estado. Y bueno, hoy, a través de esta representación proporcional, estamos ahí. Y bueno, llegamos con una agenda, Faba, con una agenda, como siempre lo hemos dicho en Movimiento Ciudadano, una agenda de causas, una agenda que al menos para mí representa la posibilidad de aterrizar un trabajo de muchos años desde la academia. Además de académica, soy feminista, ¿sí? Siempre he estado ligada a muchas de estas causas desde la academia. Y bueno, hoy en el espacio político, pues creo que tengo una posibilidad de hacer realidad a través del ejercicio legislativo mucho de mi trabajo durante muchos años, ¿no? Entonces, sí llego al Congreso con una agenda muy social, sí llego al Congreso con una agenda a la que no le van a entrar muchos, ¿sí? Porque no les interesa, ¿no? Pero también me queda muy claro que junto con una agenda más personal, tengo que empezar a construir también otra agenda que comparto, uno inicialmente con mi compañero de bancada y hoy con esta suma, con la suma de dos políticos, ¿sí? Que ellos sí son políticos de formación y de muchos años, y además dos políticos que se formaron en un espacio muy institucional como el PRI, y creo que esto le da la posibilidad a la bancada de Movimiento Ciudadano, uno, no únicamente de ser la segunda fuerza política en el Congreso, sino también la posibilidad de sumar a dos personajes con muchos positivos en la política. Y habrá quienes en su momento me han dicho si la suma resta. No, yo creo que no. Yo creo que la suma del Pato y de Natalia es una suma que multiplica. Y creo que a eso hay que apostarle. Creo que eso ahora sí que nos va a posicionar en este siguiente periodo ordinario que vamos a empezar el 1 de septiembre. Nos va a posicionar con una agenda muy fuerte, con una agenda de causas del Pato y de Natalia, y creo que viene una agenda legislativa muy fuerte, viene una agenda legislativa de mucho contrapeso, y creo que eso es algo que se va a ver reflejado a partir del próximo periodo ordinario. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Adelante, Fernando Oropesa. Oiga, maestra, antes de hacer la pregunta, un comentario. Dice la raza allá en la sierra que qué bueno, bendito Movimiento Ciudadano, porque al fin conocieron al que era dirigente de su partido, el Pato de Lucas, porque nunca se había parado. Es un comercial, ¿sí? Es un comentario al cáncer. Sí, nomás, ya ¿no? sé. Le quedó debiendo el Pato. En esta dinámica, Le afinaste. Cada quien carga con su costal, ¿eh? definitivamente. En esta Así es en la dinámica vida. de sumas y restas, o de restas que parecen sumas, o sumas que parecen restas, ¿cuál es la realidad de Movimiento Ciudadano aquí en Hermosillo en cuanto a posicionamiento? Yo entrevistamos al señor también, otro gran estadista que llegó a Movimiento Ciudadano, Humberto Sousa. Entonces, yo comenté en una columna, bueno, ahora el PAN está enfocando a hacer unas alianzas, dejar a un lado al PRI y que la alianza en lo local sea con Movimiento Ciudadano, ¿no? Ayer Humberto Moreira le dice a Movimiento Ciudadano, venga, para acá, ¿no? ¿Cuál es ahorita, saliéndonos un poco de la Cámara del Congreso del Estado, pero en ese orden de ideas de sumar, cómo ve una posibilidad de una alianza con el PAN? Fíjate, ya dejando atrás lo del Pato, que si no suma o suma. Sí, yo creo que en esa parte cada quien puede tener diferentes versiones, ¿no? Desde donde observa, ¿no? Yo di la mía, yo sí creo que es una suma que multiplica, y a final de cuentas, pues lo vamos a ver, ¿no? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Por rata, pero no pasa nada. Exactamente, ¿no? Fíjate que el tema de las alianzas para MC no es un tema de ahorita, es un tema que en el 2018 nos posicionó
en el famoso frente, cuando la candidatura de Ricardo Anaya. Y creo que en ese momento, si revisamos toda la parte declarativa de Dante, había un razonamiento muy lógico de por qué buscar ir con PAN, ir con PRD y con Movimiento Ciudadano. Y en aquel entonces, Fernando, creo que no hay que olvidar que muchos de los espacios locales, de las coordinaciones de MC en los estados, levantaron la mano y dijeron, a ver, espérense, el frente me saca ronchas, ¿sí? Y creo que eso fue una de las primeras decisiones que marca la diferencia para Movimiento Ciudadano en Sonora. Fuimos de los estados que en su momento levantaron la mano para decir, Dante, acá no queremos ir en alianza en lo local. Para mí eso fue fundamental. Creo que es un gran parteaguas. Creo que la historia de Movimiento Ciudadano en Sonora se empezó a definir a partir de esa decisión del 18 de ir solos aquí. Y créeme que no fue fácil. Ahí está Gaby, que le tocó toda la parte comunicativa y era horroroso tratar de construir dos narrativas, ¿no? A la gente no le quedaba claro que de repente veía cómo nuestra candidata a una diputación federal se paseaba con los logos del frente y cómo de repente la Pinky, que era candidata a una diputación local del 9, no quería hablar del frente. La neta no fue fácil, fue horroroso y creo que fue nuestra primera marcha contracorriente. Sin embargo, creo que y a nivel nacional no todas las dirigencias asumieron esta misma postura. Hubo dirigencias que dijeron, sobres, en lo estatal vamos también con el frente. No se puede dar, switchar ese escenario que está diciendo. Creo que si algo hemos aprendido es precisamente, y los datos ahí están, los números son fríos, Fernando, los números son fríos, y en el 2018 los únicos estados que crecimos con la marca y que crecimos en voto fue donde fuimos solos. Ahí están, y eso es frío como la quieras ver, ¿sí? De hecho hubo estados donde fueron con el frente en los dos niveles, federal y local, y perdieron el registro. Fue horroroso el 2018 en términos de perder el registro, ¿no? Entonces, creo que la decisión de Dante a partir de ahí es apostarle por una ruta diferente, y hay un gran debate interno y externo, debo de decirlo, porque hay al interior del partido también una corriente donde se señala que buscar las alianzas probablemente nos haga crecer más rápido en esta idea que a mí se me hace una idea muy ortodoxa, así como de esta suma, esta aritmética política. Para mí no es así, pues, ¿sí? Y creo que se ha ido construyendo mucho la idea de que el proyecto se ha fortalecido más cuando se buscan estas rutas más de marca y de posicionamiento. Y creo que los números son muy fríos y muy claros. Si tú ves nuestros resultados en lo local en el 15, en lo local en el 18 y en lo local en el 21, y lo comparas con los resultados a nivel nacional, creo que la ruta se va quedando clara de que ir en lo local es hasta ahorita una de las mejores decisiones. Pero, y yo en esa parte creo que si algo he aprendido en estos 8 años, Fernando, es uno, a dejar de romantizar la política, porque yo sí llegué muy con esta idea de muy romántica, y no, he aprendido que no es así, y he aprendido que en política los escenarios se mueven más que la vida misma, y creo que en su momento, en los próximos meses, nos tendremos que estar definiendo, porque hasta ahorita esto que te comento es más cómo quisiéramos transitar, pero creo que vienen decisiones y definiciones institucionales en donde tendremos que ir tomando decisiones de si esto de ir solos o buscar construir el concepto que tú le quieras poner, frentes, alianzas, gobiernos de coalición,
lo que quieras, como le quieras llamar. Creo que es algo que tendremos que estar definiendo muy rápido. ¿Cuánto vale el Movimiento Ciudadano ahorita en puntos en Hermosillo? ¿Cuánto vale? Fíjate, la otra vez, la semana pasada, de hecho, creo. Bueno, Gaby que lo trae más claro que yo. Gildardo salió con una declaración diferente a la que había salido unas semanas más atrás, ¿no? Donde él había dicho inicialmente que había un acercamiento para construir una alianza con MC en lo local. Yo cuando leí esa declaración, fui y le dije, a ver, platícame de qué me perdí, le dije, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, no ha habido un acercamiento real con Gildardo. Esto es con la dirigencia del PAN. La semana pasada, Gildardo hace declaraciones también en un contexto de una reunión con periodistas, ¿no, Gaby? Si no me equivoco, y cambia el discurso, ¿no? Y de alguna manera lo que dice es, pues que no valemos tanto como para que ellos anden buscando, ¿no? Construir con nosotros. Y creo que algo que hay que salir a decirlo, son la caída en votos del PAN en el 18 y en el 21 y cómo hemos incrementado. La diferencia entre los votos del PAN y de Movimiento Ciudadano en la pasada elección son muy poquitos. O sea, son muy poquitos, ¿sí? Y creo que eso es algo que en el PAN deben de ver, pues que aprendan a contar. Si tú me preguntas cuánto vale, lo podemos valorar en términos porcentuales, pero también lo podemos valorar en términos de cómo hemos crecido y de cómo se han achaparrado, ¿sí? Y creo que si no tienes claro ese ejercicio de en qué te has equivocado y se sigue dando una soberbia política, pues yo creo que va a ser muy claro el escenario que viene. Que el escenario que viene para los partidos con los que competimos o para los partidos con los que en algún momento se quiere construir en alianza. Por una parte es eso, la parte de la política, de la parte de cómo los partidos nos vemos. Y está la otra parte, Fernando, que es la parte que a mí me inquieta y me preocupa un poco más. La idea, que es una idea creciente de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos que ven cómo el país se desmorona, de los ciudadanos que tienen filias y fobias políticas, de los ciudadanos que cada vez creen menos en la política y en los políticos y mucho menos en los partidos, pero son ciudadanos que creen y que piensan que las sumas, que las aritméticas políticas iban a dar para sacar a Morena. El asunto es, ¿qué respuesta les vamos a dar? O sea, a mí, créeme que inclusive dentro de mi familia, pues que son donde más me quieren, sí me dicen, oye, mijita, pero sí vayan con ellos, porque si no, ¿cómo vamos a sacar a Morena? Y es lo que me dice la gente de a pie sí piensa y cree fehacientemente que en la posibilidad de estas sumas está la posibilidad de contrarrestar el avance de Morena. Y vamos a tener que darle una respuesta a esta gente. Y vamos a tener que dar una respuesta en esto a la ciudadanía que cree que podemos avanzar así. Y por otro lado, la respuesta que tenemos que armar y qué hacer para que en lo político podamos tomar definiciones muy en el corto plazo. No está fácil. A mí si me preguntan qué quiero o cómo me gustaría construir en política, creo que me gustaría construir más en el fortalecimiento de perfiles regionales, más en el fortalecimiento de la marca. Creo que es una ruta diferente, ¿sí? Porque yo sí creo que las alianzas ahorita con dos partidos que están tratando de rescatarse, creo que nos va a hacer el camino mucho más lento. Esa es una definición mía de la Pinky en lo particular, no es una definición del partido. Para mí creo que es una ruta, es una ruta que nos va a limitar en nuestro crecimiento como partido. Gracias, diputada. Gracias, Fernando. Adelante, Gilberto Otero. Muchas gracias, señorita. Diputada, a mí me tocó proponer que lo consideré necesario en aquella época, creo que sigue siendo válido.
crear una comisión de comunicación en el Congreso. Mi premisa, y afortunadamente se aprobó, primero fue Ricardo Cero, señor presidente de la comisión, que seguirá funcionando. Mi premisa era que estamos hablando de los diputados como representación del partido, no como representación del Congreso. Nuestras intervenciones, nuestros desacuerdos. Cuando salía un diputado de la calle, estaban los reporteros ahí esperando sobre qué era, sobre las situaciones de las diferencias entre partidos políticos. Pero no había una aportación de la comunidad, es decir, este Congreso que yo represento, no este partido, porque ya es el Congreso. Este partido, este Congreso que yo represento, estamos haciendo esto y estamos proponiendo esto y vamos ante la sociedad. No, seguíamos haciendo discursos, seguíamos haciendo declaraciones prácticas. Esta es la proponía, era la comisión y vamos viendo, analizando la evolución de la comunicación en las instituciones y la política, no entre los partidos y la política, pero siempre era partido, ¿no? Pero aquí se trataba de instituciones públicas y el Congreso pues es una parte, uno de los tres poderes. No se logró, no se pudo lograr porque prevalecía en aquel tiempo una diferencia muy grande que el periódico era aliado particularmente de España, entonces era diferente. Esa evolución de la comunicación ha seguido. Ahora ustedes tienen el reto como Congreso, como legisladores, no como representantes del partido, instalar una comunicación a través de los diferentes medios de comunicación que ahora son muchos más, para poder participar de puntos de vista que tú tengas en relación con la sociedad, con sus resultados, cómo van, qué es lo que piensan hacer y qué es lo que van a hacer. ¿Qué estás haciendo al respecto? Tú que tienes experiencia de maestra, de comunicadora, que sé que me está entendiendo lo que... Fíjate, Gilberto, en el Congreso las comisiones tienen tres vertientes, ¿no? Las comisiones que les toca tomar las decisiones de tipo político-administrativo, la CRIP y la Comisión de Administración. La Comisión de Fiscalización, que es muy claro su tarea, y las comisiones de dictamen legislativo. Y las comisiones de dictamen legislativo, que son la gran mayoría, son las que tienen las facultades, las competencias y el alcance para generar leyes, ¿no? Leyes que en su momento soporten política pública y todo esto, ¿no? Y existe, como tú decías, una comisión de comunicación, que desde mi perspectiva es una comisión de dictamen legislativo y es una comisión que debería de estar buscando legislar en la materia. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo ver en el histórico de cómo ha actuado y operado esta comisión de comunicación? Ha sido de todo menos una comisión de dictamen legislativo. Ha sido una comisión de control del poder, de los poderes fácticos, ¿no? Sí, porque en esa comisión se tomando decisiones administrativas de cuánto le pongo al X, de cuánto le pongo a Y, cuando no es definición, cuando no es una competencia de la comisión. Y se terminó convirtiendo en una comisión que asignaba pesos y centavos, depende de cómo me tratabas, depende de qué cobertura me dabas, porque el presidente o presidenta era la que salía a negociar esas cosas, ¿no? Yo te puedo decir, y lo dejé sentir en un oficio, es una comisión que en esta legislatura ni siquiera está integrada. No sé si ya lo saben. No está integrada. La Comisión de Comunicación en esta 63 legislatura no existe como tal. Yo lo señalé por oficio, solicité en la CRIP, ¿sí?, que se integrara. Claro que sí viene, claro que viene en el listado, ahí viene Marcelo. No está integrada.
No está integrada esa comisión y hay otra comisión que para mí es una comisión muy importante porque es la comisión que recibe las iniciativas ciudadanas sin pasar por todo este proceso del 1%. Es una comisión que originalmente recibía el nombre de la Comisión de Procedencia y Dictamen Legislativo, ¿no? Que era una comisión donde el ciudadano presentaba una propuesta, una iniciativa ciudadana, y esta comisión era la que dictaminaba si procedía turnar en alguna comisión. Esta comisión tampoco ha sido internada, tampoco ha sido formulada, ¿sí? La idea es, llega una iniciativa ciudadana y ¿qué vas a hacer con ella? Pero bueno, esto es algo que en su momento nosotros ya dejamos por escrito. Creo que hoy más que nunca, ante el embate a los medios, la desaparición de periodistas, el tema del señalamiento de los periodistas que hemos visto desde el gobierno federal, no lo hemos visto todavía en el ámbito estatal, pero ahí está. Ahí está y es un tema que está en esos dos niveles, en esos dos niveles y creo que es un tema al que nadie le quiere entrar y nadie quiere señalar, ni siquiera los medios. También lo digo de manera muy puntual, ¿sí? Muy puntual en esa parte y sí creo que es una omisión y creo que un tema tan importante en términos legislativos sí va a dormir el sueño de los justos en esta legislatura. No hay comisión como tal, ni siquiera la comisión existe como para abordar la parte administrativa de los medios. Y si ustedes, porque ustedes creo que lo han observado, la reducción presupuestal en esta legislatura del presupuesto asignado para comunicación es una variable cuantitativa, pero también es una variable que tiene un reflejo cualitativo y tú te puedes dar cuenta en la cobertura mediática hacia el Poder Legislativo. Y ahí está. Y ustedes lo ven mejor que nadie porque lo padecen mejor que nadie, ¿no? La otra vez decía un compañero de medios, pues es que tampoco hay mucho que informar en el Congreso. No hacen nada, ¿no? Sí, no hacen nada. Y yo entiendo y respeto mucho que sea una variable de percepción, definitivamente. Y yo como maestra de comunicación creo que me queda muy claro que ante estos vacíos tengo una gran responsabilidad y es ser generadora de contenidos. Yo soy mi propio medio, Gilberto, y en esa parte tengo muy claro qué hago y qué no hago. Y en esa parte tengo muy claro que si no me convierto en generadora de contenidos, mi trabajo legislativo, que tiene que estar bajo el escrutinio público, lo tengo que hacer yo. Vamos ahí. La importancia de socializar las iniciativas sería responsabilidad de esa comisión de comunicación, porque la gente dice, oye, ¿cómo que aprobaron eso y a qué hora se socializó con la gente para que pudiese participar? Creo que es una comisión transversal. Es una comisión transversal que debe de asumir responsabilidades compartidas, sobre todo porque esta legislatura, una de sus primeras reformas constitucionales fue incluir este proceso de parlamento abierto, ¿no? Que ha estado ahí medio manoseado, muy manoseado con algunos temas, ¿no? Entonces este proceso de parlamento abierto pues está así como un concepto muy patidifuso y cada quien lo entiende y lo opera como se le da, ahora sí que como Dios le dio a entender, y creo que el proceso debería de estar más acuerpado. Yo hasta ahorita podría haber esperado que muchas de las iniciativas que he presentado ya hubieran pasado por procesos de socialización, sin embargo no ha sido así. Yo lo he estado haciendo en términos personales porque si a alguien le interesa que sus iniciativas se aprueben, pues es a mí, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, he asumido que la parte de socialización, si bien le correspondería al trabajo de comisiones compartidas, ante esta ausencia, pues lo tengo que hacer yo y es como hemos estado trabajando, definitivamente. Muchas gracias. Suerte.
Gracias, Gilberto. Adelante, Alejandro Padilla. Diputada, muchas felicidades. Gracias. Que sigan cumpliendo muchos años. Me da mucho gusto. Así será. Me da mucho gusto saber que ya tengo una vía dentro del para la cuestión de los medios nuestros, los que yo represento, no les digo ni una sola no. Ustedes sí la veo. ¿Verdad? Ahora nomás, una pregunta. ¿Cuántas iniciativas ha presentado usted? Mira, voy a hacer así de manera cronológica. La primera, creo que fue, bueno, hasta ahorita ha sido uno de los temas probablemente más polémicos, y fue la iniciativa que presenté con Celeste del matrimonio igualitario. Y ese es un tema, Alejandro, en el que yo sí quiero detenerme un poquito, porque hay quienes en su momento me dijeron, Pinky, esos temas legislativos son agendas de riesgo. O sea, son agendas de riesgo político, ¿no? Porque son temas progresistas. Sin embargo, son riesgos políticos que yo decidí asumir, porque creo en que parte de mi compromiso por llegar a la legislatura local y en un futuro al Congreso de la Unión es precisamente esta agenda de derechos y libertades. Para mí es una agenda importante, ¿sí? Ese fue el primer tema, y además fue un tema muy debatido por cómo se aprobó. Que si lo urgente y obvio no era ni tan urgente, pero sí muy obvio, ¿no? Inclusive he tenido señalamientos de políticos muy importantes en el estado que me lo han reclamado, ¿no? El propio gobernador, y lo digo abiertamente, me reclamó en su momento que él entendía la importancia del tema, pero que sí, ¿por qué de urgente y obvia? Y mi respuesta es muy simple, Alejandro. En este estado, donde no hay ruta de derechos y libertades muy fuerte, aprobar un tema de esta naturaleza, donde ya había sentencia y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, o a lo mejor no era un tema de urgente, pero sí era un tema de obvia resolución. Y yo así lo abordé, y así lo caminamos, y así transitó. Hemos presentado iniciativas, y fíjate, una parte que yo sí presumo, no sé si sea el concepto para decirlo, pero mucho de las iniciativas que yo he presentado siempre las he trabajado con sociedad civil. La gran mayoría de ellas han sido trabajados a partir de recoger cierto tipo de necesidades de diferentes grupos, ¿no? Hay una iniciativa que a mí se me hace muy interesante y que a lo mejor es un tema que a lo mejor muchos consideran que puede ser un tema de menor importancia, pero presentamos en octubre, creo, ¿no, Gaby? Una iniciativa que reforma algunas disposiciones para avanzar en el tema de la declaración de ausencia, que es un tema muy sentido por quienes tienen familiares desaparecidos. Y no es un tema menor cuando consideras que Sonora es una de las fosas comunes más grandes del país, ¿no? Y donde hay muchísimas personas bajo este concepto de personas desaparecidas. Y la declaración de ausencia es un trámite jurídico-administrativo en donde alguien solicita que declaren ausente a su familiar para poder hacer uso del patrimonio que esta persona pudiera haber tenido, desde cuentas de bancos, terrenos, etcétera. Y es un trámite muy suelto en la ley, y las mismas madres buscadoras lo dicen. Es un tema que yo abordé en su momento con Ceci Flores,
Y ellas dicen, es que el procedimiento pues depende mucho ahora sí que del juez, y hay procedimientos de declaración de ausencia en promedio entre 7 y 10 años. Y es mucho tiempo. Es mucho tiempo cuando mucho de ese patrimonio puede ser pensado para dos cosas: para generar calidad de vida para quienes quedan sufriendo la ausencia o la pérdida del familiar, y también para seguir sosteniendo la búsqueda. Y las madres buscadoras me decían, no es una decisión fácil. Ir ante un juez y solicitar que declare ausente a mi familiar que yo quiero buscar es una decisión muy fuerte, porque significa que estoy renunciando a buscarlo, pues. Y eso es algo que ellas jamás van a hacer. Yo, en términos personales, tengo una amiga que busca a su hijo desde hace 3 años, y a mí me queda muy claro que eso es algo que ella jamás en su vida va a dejar de hacer. Sin embargo, la declaración de ausencia es importante. Entonces digo, es un tema, es una propuesta chiquita, si tú la quieres ver así. Luego hay una iniciativa que yo espero, que para mí es una iniciativa muy icónica, muy fuerte, y es una iniciativa que tendrá que aprobarse sí o sí de aquí a noviembre de este año, y es la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Y esta es una de las iniciativas que a mí me gusta más, porque es una iniciativa que recogió todo un trabajo de años del mismo Congreso y que la llevamos a trabajar de la mano con la sociedad civil. Y aquí la trabajamos mucho con la Mesa de Movilidad de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Entonces, es una iniciativa bien acuerpada por los expertos y bien acuerpada por la sociedad civil. Además de que es una iniciativa que trabajamos de la mano de Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, que además preside la Comisión de Movilidad en el Senado, y trabajamos de la mano de Salomón Chertorivsky, diputado federal de Movimiento Ciudadano, que preside la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Unión. Entonces es una ley que está muy previamente armonizada y que yo creo que tiene una gran posibilidad de ser, no la ley que se autorice, porque me queda muy claro que se tiene que construir una mesa de trabajo mucho más amplia, pero creo que la iniciativa que presentamos sí puede ser como el documento base. Y bueno, me sigo con esa. Presentamos posteriormente una iniciativa, bueno, algunas iniciativas que hemos construido como bancada naranja a nivel nacional. Los diputados en los congresos locales tomamos a principio de este año, en el periodo de la Diputación Permanente, tomamos la decisión de trabajar temas transversales a nivel nacional, y lo hemos hecho con muchos temas. Uno de esos temas ha sido el cáncer infantil. Entonces, en ese tema, en el tema del cáncer, de la prevención y atención integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer en Sonora, presentamos 2 iniciativas: la reforma constitucional y la ley integral de cáncer. Y creo que eso es algo que va a caminar bien. Sabemos que es una ley, es una propuesta que tiene impacto presupuestal, definitivamente. En este tenor legislativo, muy pocas leyes salen gratis, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. Pocas leyes salen gratis. La declaración de ausencia es una ley que no tiene impacto presupuestal, pero una ley de atención integral de cáncer definitivamente cuesta. Pero creo también que puede darse una voluntad política, porque hay recursos puestos en muchas secretarías para la atención de cáncer infantil. Sin embargo, es cómo le hacemos para que los recursos que ya existen puedan agruparse, no únicamente para atender la parte de salud, que además es una parte que está muy vulnerada, sino también para atender la parte de alimentación digna en los niños con cáncer
y la parte de vivienda digna. Entonces creo que sí pueden sumarse recursos y generar un soporte jurídico para que la política pública, ¿sí?, sobre atención a cáncer en los niños y niñas y adolescentes en Sonora sea mucho más integral y con una visión de Estado. Y con una visión que vaya más allá de ver el cáncer como un problema de salud pública, que sí lo es definitivamente, ¿no? Entonces, para mí es una de las leyes que sí va a costar más trabajo sacar, porque cuesta, pero yo le apuesto a la sensibilidad, no únicamente de mis compañeros diputados, sino a la sensibilidad de quienes ya en este momento ejercen recursos para atender este tema, ¿no? Traemos también, además, iniciativas que hemos trabajado, como decía yo ahorita, con sociedad civil. Esto es construir, y además algo que a mí me da mucho gusto es cómo vienen y tocan la puerta de la Pinky y me dicen, maestra, porque muchos de estos acercamientos han sido precisamente por ello, y decir, hay este tema y me interesaría trabajarlo con usted. Así trabajamos con investigadores del Colegio de Sonora, con el Seminario de Niñez Migrante, con la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, que además fue mi alumna en Ciencias de la Comunicación y que hoy es una investigadora muy reconocida en el Colegio de Sonora, muy reconocida por su trabajo con la niñez migrante, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y fue y me buscó y me dijo, maestra, traigo esta idea y cómo podemos aterrizarla. Con ellos presentamos una iniciativa que ellos bautizaron como Mesabancos en Espera, y es una iniciativa para modificar la ley de educación y poder generar una estructura jurídica que permita que todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, en calidad de quedarse aquí, en calidad de tránsito o en calidad de todavía no saben qué, puedan estar estudiando. Tenemos niños en el albergue Otino Tosh que tienen 2 años esperando definición migratoria, ¿sí?, ya sea que decidan sus papás quedarse o que reciban algún tipo de información de que pueden cruzar con algún sustento legal a los Estados Unidos. Y son niños que están valiendo, como dicen los chamacos, porque la ley no permite que se inscriban, porque no tienen acta, porque no tienen CUR, porque no traen boletas de donde vinieron huyendo, ¿no? Entonces, es una ley que ahí está. A mí me da mucho gusto que los investigadores hayan volteado a ver que hay una posibilidad de construir con ellos. De igual manera, traemos en ruta, y yo lo debo decir, traigo en ruta una agenda legislativa de género, sí, definitivamente, por 2 motivos muy importantes, Alejandro. 1, porque soy feminista desde mucho antes, desde antes de ser política, y 2, porque presido la Comisión para la Igualdad. Entonces, definitivamente la agenda de género es una agenda que debo de impulsar per se, y traemos ya algunas iniciativas que estaremos presentando recién que empecemos, ¿sí? Y muchas de ellas tienen que ver con construir esa agenda para la igualdad. Muchos de los temas que vamos a presentar, alrededor de 11 iniciativas en el próximo periodo ordinario. Todas esas 11 iniciativas corresponden a temas de género. Muchas de ellas son temas que estuvieron presentes en el 4º Parlamento de Mujeres para el Estado de Sonora. O sea, son temas que las mujeres, que las diversas colectivas feministas presentaron el 12 de marzo de este año, y que son temas que ellas vieron con viabilidad legislativa. Entonces, estamos hablando de una agenda de 11 temas. Y de esos 11 temas, algunos son iniciativas personales que tratan de atender temas de derechos político-electorales, temas de autonomía económica de las mujeres, temas de ciudades seguras, temas de violencia, de alerta de género. Entonces, creo que es una agenda de género muy nutrida. Es una agenda también donde podrá estar presente la parte de derechos sexuales y reproductivos, porque es un tema que me han preguntado mucho, muchísimo me han preguntado. ¿Va a estar el tema de la despenalización del aborto? Yo creo en la despenalización del aborto, aunque muchos me digan, no lo digas, no lo digas, no lo digas, porque es considerado como un tema de riesgo político. Se te va a ir tu futuro político si eres trapo verde, diría la senadora Lili Telles, ¿no? No me asustan los temas.
Creo en que hay una posibilidad de buscar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos cómo le entramos al tema de la despenalización del aborto. Ya hay una ruta que ha marcado la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero al menos creo que tengo una responsabilidad de abrirlo al diálogo y de ponerlo sobre la mesa. No tengo los votos, Alejandro, para ello. Me queda muy claro. Los votos están en una coalición que tiene los votos en el Congreso ahorita para hacer todo lo que quieran. O sea, tienen la mayoría calificada para poder voltear de cabeza la Constitución, si así lo quieren. ¿Sí? Pero al menos te digo, sí me queda muy claro que tengo la posibilidad de poner sobre la mesa y el debate legislativo en dos vertientes, en la parte mediática, que es una parte que les tocaría también a ustedes, y en la parte legislativa, lo que se ve y lo que se define políticamente en el Congreso. ¿Sí? Y hay un tema también muy presente en la agenda de la Pinky, y es el tema LGBTIQ+. ¿Sí? Vengo de una comunidad académica donde si algo define a la gran mayoría de mis alumnos en 34 años es la diversidad sexual. ¿Sí? Y quienes han formado parte de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación saben de lo que significa el respeto a la diversidad y a la orientación sexual en una escuela como la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Entonces, me ha tocado ver de todo en estos 34 años. Y creo que el tema es un tema de derechos y libertades, definitivamente, pero es un tema que también tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Yo, en el proceso del año pasado, me reuní con muchos colectivos, feministas, ambientalistas, los bomberos, de chile de dulce de manteca. Y uno de los colectivos con los que me reuní fue la coalición LGBTIQ+ Sonora. Ellos traen una agenda política muy clara, matrimonio igualitario que avanzamos, algunos temas de discriminación, y uno de los temas mucho más fuertes que traían en su agenda era el tema de prohibir los ECOSIG o las mal llamadas terapias de conversión. ¿Sí? Ese es un tema que acabamos de presentar y que construimos con ellos, o sea, trabajamos la iniciativa con ellos, con sus jurídicos, con sociedad civil, con la coalición, y fue un trabajo de construcción legislativa bien interesante, muy interesante. Y presentamos la iniciativa el 1 de julio. Y es una iniciativa que creo que tiene muchas, pero muchas posibilidades de avanzar y de ser aprobada el próximo periodo. Es una iniciativa de esta agenda y es una iniciativa de derechos humanos que no debe de confundirse con lo que muchos detractores llaman la ideología de género. No, a los ECOSIG hay que entenderlos como tortura, así lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo declaró la OMS también, y creo que hay que verlo de entrada de cómo podemos tipificar el delito, pero sobre todo cómo podemos asumir como sociedad que es un tema que necesita hablarse, que es un tema que necesita hacerse visible y que es un tema que necesita mucha empatía social, porque los ECOSIG existen y mujeres y hombres que han decidido tener una orientación diferente de esta parte binaria, ¿sí? De si soy esto o lo otro, creo que merecen al menos poder vivir como ellos han decidido hacer. Creo que era el Chino Madero. Es un tema de debate, ¿eh? Adelante, Marcelo Bailey. Gracias. Segundo empezame el tema. Trátalo con respeto. Oiga, maestra, me recuerda el tema de la agenda de contrapeso, porque no se está, no nos puede lanzar para que hagamos algo de esa agenda de contrapeso que viene en el Congreso, que pues de perdida allí ver algo en la agenda, ¿no? Porque pues al modo, o sea, que un discurso de que se va a hacer diferente y igual, ¿no? Los contrapesos se sumaron, ¿no? Y por eso vimos que fue parte de, ¿no? Uno de derechos humanos, que es un organismo de contrapeso, y todos a favor, por supuesto.
Garbanzo ahí, el muchacho bajado del debate, no sé, todos a favor de él. La del ISAF igual, contundente, todos apoyaron a la del ISAF. ¿Qué esta señora? ¿Cómo está todo? Los del ISAF, no, todos los diputados a favor de todos los nombramientos, ¿no? Y aplaudiendo y todo, ¿no? Entonces, me brinca eso de los contrapesos y sí hago el comentario con toda la intención de que nos haga una reflexión de los contrapesos y adiós, ¿no? Y lo otro de su agenda feminista, pues igual también, hasta hace unos, no sé si la dejan sobre la lucha, hasta hace unos meses era un feminismo por todos lados. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno. Había una agresión, había agresiones de todas, físicas, sexuales, laborales y por todos lados las voces. Y ahora nada, no hay. No sé cómo entender eso. Feminismo bipolar. A lo mejor usted sabe. Fíjate que voy a tratar, son varios temas. De entrada, el tema de cómo se concibe uno, cómo transita como oposición. La neta, en francés, ser oposición con una mayoría como la que existe en esta legislatura, eso hay que decirlo, Marcelo, y hay que tenerlo muy claro. Y lo decía yo ahorita. Pueden hacer lo que se les pegue la gana. Sí lo pueden hacer. Tienen la mayoría calificada. Pero también me queda muy claro que iniciamos esta legislatura con una necesidad política, porque yo así lo veía desde mi trinchera, con una necesidad política de revertir algunas cosas, de revertir una serie de temas legislativos que creo que en su momento como oposición señalamos, y muchas de estas eran reformas constitucionales. Si se acuerdan un poquito, creo que el único diputado de oposición que en su momento votó en contra de las reformas constitucionales fue el Charlie. Charlie fue de los que votaron en contra aquel famoso albazo constitucional, y creo que fue de los pocos que no salieron por la puerta de atrás. ¿Sí? Entonces, como oposición en su momento, teníamos muy claro, y creo que hoy que teníamos la posibilidad de revertirlas o de dejarlas igual, no podíamos no hacerlo. Y yo sé que muchos dijeron, sí, se están sumando Morena. Sí, definitivamente, pero no era una suma Morena, era una congruencia política que como oposición teníamos que asumir. Eso por un lado. Dos, creo que en muchas de las decisiones que tienen que ver sobre todo con definición de organismos autónomos, a lo mejor no está muy presente y muy visible, pero he sido de las pocas, por no decir la única probablemente, que en su momento se posicionó respecto a los cambios en el Poder Judicial, cuando llegó el cambio de los magistrados. Celebré la votación que se dio en relación con el actual presidente del Supremo Tribunal, el licenciado Acuña Griego, y lo celebré porque conozco su calidad humana, conozco su trayectoria académica profesional. Es un universitario ilustre, es un universitario que ha puesto corazón y conocimientos para la universidad, y no me queda duda que hará lo propio en el Poder Legislativo. Sin embargo, la paridad ahí está y es un principio constitucional. ¿Sí? Entonces, después de que viene la definición con el licenciado Acuña Griego, los otros cambios tendrían que haber venido así. Y fui la única loquita, ¿sí? La única loquita que lo votó en contra, ¿sí? O sea, y lo hice y lo posicioné y lo dije muy, muy claro porque tendría que ser así. En el caso de los organismos autónomos, ¿sí? Fui la única que no votó por Fernando Rentería, ¿sí? Y no porque haya considerado que su trayectoria o que su presentación
no fue buena, claro que lo es. De hecho, yo conozco a Fernando desde que Fernando era alumno de Derecho. Me tocó trabajar con él en órganos colegiados en la universidad. Conozco su trayectoria, conozco su capacidad y conozco su alcance profesional. Sin embargo, la congruencia en términos de la paridad, ¿sí?, y en términos de cómo está pendiente el avanzar la paridad en los escenarios más allá de los partidos políticos y de lo electoral. Esa es una agenda pendiente que tenemos que resolver en esta legislatura, que la paridad alcance no únicamente la parte electoral, sino que la paridad alcance gabinetes, organismos autónomos y un chirrín de cosas, ¿no? Entonces, soy de las pocas locas que tiene el tema de paridad muy, muy claro, ¿sí? Entonces, ahí estuve, haciendo al menos en esa parte un contrapeso. Entonces, sí creo que hice por primera vez Parlamento abierto con el presupuesto para la igualdad, que es una pinche simulación. El presupuesto del gobierno del Estado trae el famoso apéndice M, en donde vienen las dependencias que tienen presupuesto para la igualdad de género, ¿no? Y te encuentras cosas muy chistosas ahí. ¿Sí? Hicimos Parlamento abierto, recién íbamos llegando. Hicimos Parlamento abierto y exhibimos que en términos de presupuesto, pues la igualdad no le importa mucho al gobierno, como tampoco le importó al pasado, ¿eh? O sea, ni defiendo al gobierno que se fue, pero el gobierno que entra tiene una gran responsabilidad. Sí. El gobernador Alfonso Durazo tiene una gran responsabilidad en términos de la paridad. No tiene gabinete paritario y hay que decírselo. Y él se regodea mucho diciendo que tiene un gabinete paritario. No es cierto. Y ahí están los números. No lo digo yo, no lo dice la Pinky. Ahí están. Revisemos el organigrama y veamos, pues contemos, es muy fácil. No necesitamos al INEGI para que venga y cuente. ¿Sí? Entonces, no hay un principio de paridad en el gabinete y hay que decirlo. ¿Sí? Y lo mismo con la lana, ¿sí? Y créeme que este año, ya con más herramientas, con más cancha, vamos a hacer un ejercicio de Parlamento abierto por segunda ocasión con el apéndice de los recursos para la igualdad, ¿sí? Y fui la única diputada que después del ejercicio presupuestal sobre la paridad, hicimos una propuesta. En el día que se votó el presupuesto, llevamos un tema que solicitaron las colectivas feministas y era algo bien sencillo, Marcelo. Era un compromiso de que se aprobara el presupuesto como iba, pero de que se abriera una mesa de trabajo para revisar el apéndice y reorientar de manera efectiva los pesos y los centavos, los poquitos que había ahí. ¿Y sabes qué? No quisieron. La legislatura de 19 mujeres no quiso. Así no quiso. Como de igual manera se manifestaron no queriendo cuando tu maestra propuso algo bien simple y bien básico: reconocer por primera vez en las paredes del Congreso a una mujer, a la primera diputada, María Aguilar. Sí, era algo bien simple, bien sencillo. No soy grilla, Fernando. Ahí está. Entonces, soy bien congruente en esa parte y sí tengo que reclamarlo porque la gran mayoría de las 19 diputadas lo votaron en contra. Y créeme que lo votaron en contra, muchos a su pesar. Pero ahí es cuando te das cuenta de cómo muchas causas, y entre ellos el tema de la paridad, pesa más el componente político del partido, pues que les peguen la manita, ¿no? Sí. Cuando quien llega a la política asume sus causas y sus costos y deja de pensar en el partido como tal, las agendas se van a mover más y vamos a hacer órganos colegiados de mayor congruencia. Yo vengo de presidir órganos colegiados en la universidad donde hay debate de altura, donde hay exposición de ideas. Y yo muy ilusamente, muy románticamente pensé que aquí podría darse una situación así y no ha sido fácil. Entonces, sí considero que he sido una oposición en algunos temas, sí, pero también considero que como oposición hemos acompañado al gobernador en algunos temas importantes, sí, definitivamente, porque es necesario, porque si no
si no tenemos también esa posibilidad de generar para Sonora una visión de Estado? Y la visión de Estado tiene que ver tanto con el Poder Ejecutivo como con el Congreso como Poder Legislativo. Si no construimos una visión de Estado, nos va a cargar el payaso, ¿sí? Sonora requiere que tengamos una visión de Estado desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Yo haré mi parte, Marcelo, y que el gobernador, como líder del Poder Ejecutivo, haga la propia. Yo estaré esperando que toda la inversión que ha anunciado, porque hasta ahorita puro anuncio, pues yo esperaría los tiempos necesarios para ver que todos esos anuncios de millones y millones se hagan una realidad. Porque hasta ahorita hemos tenido un año de eso, de anuncios, y vemos muy poco resultado. Y voy a ser la primera para acompañarlo, pero también voy a ser, y he sido de las primeras, en señalar cosas que no han sucedido y en señalar que no podemos seguir teniendo un poder ejecutivo con puros anuncios mediáticos. ¿Sí? Fíjate, te voy a decir dos cosas. Si yo tratara de encontrar un paralelismo entre cómo llega Padres, cómo llega Claudia y cómo llega el gobernador Durazo, el gran paralelismo entre los tres es la narrativa del discurso de corrupción. A los tres les ha servido, invariablemente. Así llegó Padres. Primer gobierno de alternancia, qué chingón, ¿no? Sí. Ese fue uno de los factores que a mí en el 2014 me hizo decidir, tengo que hacer algo. Estaba muy hasta la madre, como estábamos todos los sonorenses. Y así llegó Padres, con el discurso de corrupción fuerte, ¿sí? Así llega Claudia, pero con una narrativa, ¿sí?, de otro Sonora ya, con la narrativa de la honestidad. Y bueno, ahí está muy visible. Así llega Alfonso, así llega este gobierno de alternancia. Nuevamente tenemos un gobierno de alternancia, y además tenemos un gobierno no únicamente de alternancia, sino un gobierno y un gobierno que se supone debe de llegar con una agenda progresista, en la que creo que yo puedo compartir algunas causas, o a lo mejor no las formas, pero sí las causas, Marcelo. Y creo que le funcionó mucho al gobernador nuevamente la narrativa de la entonces tiene una obligación de hacer algo con el discurso, y hasta ahorita vamos a cumplir, estamos a escasas semanas de empezar a ver los informes de los presidentes municipales, pero también el primer informe del gobernador. Y yo espero, porque eso tendremos que señalarlo muy puntualmente, en tres escenarios que vienen: el posicionamiento sobre el primer informe del gobernador, el posicionamiento sobre la cuenta pública, sobre el análisis de la cuenta pública, porque todavía nos va a tocar los últimos meses de la cuenta pública de Claudia y los primeros meses del gobernador, y también viene el tema del presupuesto. Entonces son temas claves en donde yo esperaría cosas diferentes, pero sobre todo en la parte política yo esperaría ver que en realidad este gobierno hiciera su parte respecto al tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción se le cayó en semanas al gobernador cuando Claudia fue validada por el gobierno federal. Y ahí la tienes disfrutando la goleada a los Pumas, ¿no? Por eso golearon a los Pumas, ¿no? Sí, ya sé, aunque sea les hubieran metido a uno, pero 6. Eso yo creo que fue lo que más dolió. Pero en fin. Adelante, Gilberto Armenta. No, pues ya dijiste que no. Viene Gilberto Armenta. Gracias. Bienvenida, diputada. Gracias, Gilberto. Usted es una líder muy empoderada en lo que le gusta hacer y la forma en la que usted lo hace. ¿Le sumo? Ok. La voz de Tibuno. En el mismo sentido, Natalia Rivera, con un perfil muy parecido al suyo, muy echada para adelante,
diputada las dos. No habrá choque de trenes allí en algún momento por cuestiones de liderazgo, de representación al interior del partido, sobre todo porque ya se empieza a mencionar desde ahorita de que ella podría ser una candidata natural a la alcaldía de Hermosillo representando a MC. Si usted apoyaría esa suposición ahorita y que se concretara para el 24. Y en el sentido del legislativo, diputada, pues viene el periodo ordinario de sesiones, viene un cambio de mesa directiva también en la primera sesión que van a celebrar en septiembre. Entendemos todos que debe ser un hombre, según así habían hecho ustedes los acuerdos, hombre-mujer, sale Natalia, deberá entrar un hombre, y según los acuerdos también no escritos, se sabe que quien sea por orden de fuerza política al interior del Congreso va encabezando los números para decidir por esa bancada quién va a encabezar la mesa directiva. Si, bueno, en el entendido que ustedes subirán a 4 y convertirse en segunda fuerza detrás de Morena, muchos pensamos que le correspondería a Movimiento Ciudadano encabezar la mesa directiva. Hay un acuerdo previo porque pues, la mesa directiva se renueva antes de la conformación oficial de las nuevas bancadas. Y si es antes la mesa directiva, pues Movimiento Ciudadano no le toca la presidencia de la mesa directiva técnicamente hablando. Pues, entonces, si hay un acuerdo fuera de mesa, de suponer que sí se van a convertir en segunda fuerza ustedes y que les correspondería pues, la presidencia de la mesa directiva, y si es un hombre, si la decisión viene en el sentido de Jorge Russo o incluso del propio Paco de Lucas ya como diputado de Movimiento Ciudadano. Entonces, para que me aclare esas dudas que tengo respecto a eso. Mira, número uno. Sí coincido también contigo en que tenemos perfiles más o menos parecidos. Yo siempre lo dije, inclusive antes de que pensáramos, inclusive de que ellos pudieran sumarse a la bancada. Yo siempre respeté mucho el trabajo de Natalia. Es una mujer ahora sí con una visión periférica de la dinámica política y además con una experiencia de años. Pero tiene una lógica política que se parece mucho a mi lógica académica y que tiene que ver con esto de la evidencia y el dato duro, ¿no? O sea, para mí eso es importante. Yo difícilmente puedo hablar si no tengo datos para hablar o documentar lo que digo. Y yo veo en Natalia una parte de trabajo similar. Entonces sí hemos coincidido mucho en los análisis que hacemos, los hemos compartido, inclusive desde el inicio de la legislatura, cuando todavía éramos fracciones diferentes. Creo que hoy que tenemos la oportunidad de trabajar juntas, eso va a mejorar mucho el trabajo que podamos hacer como bancada. Yo siempre lo he dicho, y no es la primera vez, siempre que me preguntan o que me candidatean para la alcaldía de Hermosillo, siempre lo he dicho, y lo he dicho internamente desde hace muchos años en el partido: no quiero ser presidenta municipal, no me interesa, y lo digo, y en su momento lo dije. Si es lo único que hay, pues ahí se ven, yo los ayudo desde otra trinchera, porque no me veo haciendo ese tipo de trabajo ejecutivo por lo pronto. Me interesa el trabajo legislativo, sí, y mucho. Coincide mucho con cómo soy, coincide mucho con el modelo de trabajo académico que tengo. El trabajo legislativo tiene un componente académico para mí, o sea, para mí muy real. Aspiro a ser diputada federal, sí aspiro, y espero poder tener un espacio para competir, también lo espero, y lo tengo que construir, ¿no? Porque así no nomás porque, ay, qué buena onda la Pinky, no. Y creo que es un espacio que tengo que defender, y creo que es un espacio que tengo que construir mi candidatura, mi posibilidad de ser candidata a un distrito federal, Gilberto, me queda muy, muy claro. La reflexión Totalmente. Y soy una mujer de mucha madurez política, como para pensar, mejor dicho, que Natalia puede ser una competencia, ¿no? O sea, si yo volteo a verla y sus activos me suman, pues
Pues sí, definitivamente, ¿no? Y en esa parte yo así estoy y me siento muy cómoda. Soy una mujer que estoy acostumbrada a construir con mujeres. Siempre, de toda la vida. Y ahí está Gaby. Yo trabajo mejor con mujeres, muchísimo mejor que mujeres. Cuando sacan este dicho de mujeres, ¿cómo? Mujeres juntas, solo difuntas, y yo siempre he dicho, sí, solo difuntas porque nos morimos en la raya. Sí. Algo así. Dijo el chavo, algo así, güey. Entonces, yo sí creo que sí quiero trabajar, y las posibilidades de construir son reales, Gilberto, muy, muy reales. ¿Qué va a pasar con estos acuerdos y eso? Mira, nosotros esperábamos hacer la conformación de la bancada en el periodo de la Diputación Permanente. De hecho, lo intentamos, como lo intentó también el PES. Sin embargo, la interpretación de la ley es muy puntual y necesitábamos que se hubiese dado una sesión extraordinaria donde estuviéramos presentes los 33 diputados. Eso no se dio, pues porque no se dio. Temas podría haber habido. Boicotearon la extraordinaria. ¿Perdón? La boicotearon las otras bancadas. Yo creo que la suspendieron, porque se supone que sí iba a haber extraordinaria. E íbamos a aprovechar la extraordinaria, tanto el PES como nosotros, para la integración de las nuevas bancadas. Pero bueno, eso no se va a hacer hasta la primera reunión del periodo ordinario. Y ahí coincide con lo que tú preguntabas. Había acuerdos políticos que no están en ningún acuerdo exactamente documentado, reglamentado ni nada, en donde se suponía que el número de las bancadas podría ser esta posibilidad de cómo se mueven en las mesas directivas, ¿no? Entonces, bueno, empezó Jacobo el primer periodo, con estos cambios que hubo además en la ley orgánica, para que los periodos de las mesas directivas fueran al menos mucho más amplios y no como antes, que cada mes era un diputado y que la neta era horroroso. En términos operativos, políticos, no era viable. Entonces fue Jacobo, inicia Natalia, porque además coincidía con que después de Morena, la segunda bancada, en número, junto con el PAN, que tenía 4 y 4, era el PRI. Pues bueno, le tocó al PRI, y la lógica hubiera sido pues que después del PRI, en el siguiente periodo, le tocara a la siguiente bancada en número, que era el PAN. Pero hay que ser muy reales y hay que tener muy claro, no hay que ser ingenuos políticamente. No le iban a soltar a la oposición el periodo ordinario donde se discute la cuenta pública y el presupuesto. Entonces, ahí los acuerdos, pues, o se hacen a un lado o se construyen nuevos, Gilberto. Y nosotros podemos despotricar o podemos finalmente asumir lo que nos toca hacer en el tránsito de las reuniones y de la sesión. Entonces, bajo esa lógica y con las nuevas configuraciones numéricas, el PES va a quedar con 2, nosotros vamos a quedar con 4, el PAN va a quedar con 3. Nos vamos a convertir en la segunda bancada en número. Podríamos haber pensado que si la conformación de las bancadas hubiera quedado en este periodo de la permanente, a lo mejor hubiéramos podido negociar o presionar para poder haber presidido la mesa directiva en el próximo periodo. Pero bueno, eso ya no se va a dar. Y después de eso, en términos numéricos, la bancada que sí, las dos bancadas en términos numéricos que quedan después de Morena es PAN con 3 y PT con 3. Entonces, pues es obvio que le toca al PT. Es obvio que le toca al PT. Si bien habíamos decidido el tema de la alternancia, estuvo mujer con Natalia, hoy toca hombre, tampoco en términos de alternancia se vería mal
que repitiera una mujer, porque estaríamos bajo este supuesto de acciones afirmativas, ¿no? Entonces creo que ahí la definición, pues si es hombre, tendrán que decidir entre Irán y Sebastián. Yo lo digo desde ahorita. Sebastián no podría ser el coordinador de la bancada. Yo creo que tendrían que modificar a lo mejor esas cosas que son cuestiones internas, ¿no? Internas de cómo ellos definen quién coordina sus bancadas, ¿no? Por ejemplo, yo lo comento, Jorge y yo habíamos decidido en que la coordinación de la bancada la íbamos a dividir, y bueno, ahora que ya tenemos una bancada mucho más amplia, tenemos que tomar nuevos acuerdos en esa parte, Gilberto. Es un tema que no lo hemos definido todavía, pero si es así, yo lo digo muy abiertamente. Si al PT le toca presidir la mesa directiva, yo, y lo digo abierta y muy honestamente, creo que deberíamos de apoyar, yo al menos estaría apoyando a Sebastián Orduño para que llegara a presidir la mesa directiva. Es un hombre que yo he aprendido a conocer en estos meses, muy congruente, con una gran capacidad y apertura de diálogo, y creo que podemos transitar, él como presidente de la mesa directiva y nosotros con la agenda legislativa que vamos a llevar, con mucho diálogo, ¿no? Entonces yo lo digo, yo en lo personal, y en su momento vamos a tener que definir una propuesta como bancada, pero yo en lo personal estaría apoyando a mi compañero Sebastián Orduño. Así es. Poca posibilidad de que repita Morena. Yo creo que estos son acuerdos entre ellos como coalición. A final de cuentas, si lo hacen así, creo que estarían violentando sus propios acuerdos internos, ¿no? Entonces, ¿qué costo puedan tener? ¿Lo pueden hacer? Sí, yo lo creo que sí lo puedan hacer, porque no hay reglas escritas en relación con ello. Creo que tienen que ver más con cómo se acomodan ellos internamente, y las decisiones y las definiciones que como partidos en coalición hayan tomado, ¿no? Inclusive tendríamos que pensar quién va a presidir la CRIP, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, oye, va a desaparecer, o sea, Ernestina deja de coordinar la bancada. No creo, no es necesario tampoco, pero yo sí creo que probablemente la presidencia de la CRIP pudiera estar en algún diputado de la coalición. Yo veo muy viable que Fermín pudiera presidir la CRIP. Además, reconozco mucho el trabajo de formación política que tiene Fermín. Él es un político muy experimentado, diputado de toda la vida, dice él, ¿no? Entonces yo creo que Fermín va a generar una dinámica de trabajo político al interior de la CRIP que nos hace mucha falta. Esas son mis apuestas, ¿eh? Hacemos una, ¿cómo se dice? Una trivia, ¿cómo se llama? Un melate, algo así. Una quiniela. Ándale, así es. Adelante, señor Madero. Muchas gracias, don Feli. Oiga, diputada, Oigo. nomás para que son dos cosas. El nombre de la primera diputada mujer, ¿cómo se llama? De las letras doradas, Sí. María Jesús Guirado. ¿De qué partido? Pues bueno, en aquel estamos hablando de 1900 y cachito. Sí, pues era priista. Guirado. De hecho, es familiar de los Guirado, ¿eh? Oiga, diputada, yo creo que en la legislatura de Gilberto, 94-97, había otro diputado que se llama Rafael, por eso muy bien, Genaro Encinas CR. Sí. Y él venía, bueno, vivía aquí, vivía todavía, ¿no? Pero él era diputado por el distrito de allá de la Sierra, Zaguaripa, Bacacora, Aribeche. El 18, el que tiene Fermín ahorita. Sí, debe que lo han cambiado, ¿no? Pero él era por allá, porque vivía aquí. Pero según yo, fue el primer diputado que hizo un informe de actividades, pues, ¿no? Y ahorita usted estaba diciendo algo que casi ningún diputado dice, que todos. Hay uno que otro que dice es la mejor legislatura que ha habido por vía del Congreso. Usted dice que no, ¿verdad? ¿Qué habría que informar en caso de que lo hagan los diputados ahora, cuando se ponga el primer año de la legislatura? Fíjate, yo como académica
tengo una visión de cómo se evalúa. Por un lado, lo que yo evalúo en el aula, ¿no? Y por otro lado, como sujeta académica, como actor académico, los universitarios, los académicos siempre hemos estado sujetos a reglas de evaluación. Que los PROMEP, que los PIFIs, que los no sé qué, que las tortibecas. Siempre hemos pasado por procesos de evaluación de nuestra actividad. Y a final de cuentas lo que define cómo te evalúan es el modelo cómo te evalúan. Hay modelos muy cuantitativos, ¿no? ¿Cuántos cursos diste? 3. Ah, qué chingón, porque aquel nomás dio 1. ¿Cuántas horas? O sea, muy cuantitativo. Pero a final de cuentas, en la universidad hemos tenido que transitar de esos modelos cuantitativos a los modelos cualitativos. Esto es evaluarnos por resultados, ¿sí? No me van a evaluar por cuántas clases di, sino me van a evaluar por los resultados académicos de mis alumnos. Digo, ay, ¿cómo? Espérame, si di 40 horas de clases a la semana, o sea, me cansé mucho, hice chorro mil presentaciones PowerPoint. Pues sí, pero tus alumnos tienen un promedio de desempeño académico arriba del 6. O sea, no es tan fácil cuando los criterios de evaluación es en relación con el resultado de tu trabajo. Yo creo que aquí pasa algo similar y eso es uno de los pendientes que tenemos. Porque si ustedes se acuerdan, en la legislatura del 15-18 existía aquel famoso comité de evaluación del desempeño legislativo, ¿no? Donde estaba María Elena Carrera, mi compañero universitario, que fue mi maestro, Aquiles Fuentes, Mirta Alvarado, y no me acuerdo quién más. ¿Eran? Y fue mi maestro, muy buen maestro Aquiles, ¿no? Y ellos en su momento hicieron un modelo de evaluación para evaluar a los diputados. Y bien que mal existía, Gilberto, ahí estaba. Y al escrutinio público podían quedar muchas variables, ¿no? Ahorita ni eso hay, tristemente. Ni eso hay. Sin embargo, sí creo que tenemos que generar un instrumento para evaluar el desempeño legislativo. El problema es cuando quieres evaluar a los diputados en términos individuales. Para mí esa es la trampa. Porque si nos evalúan de manera individual, entonces el piso ya no está tan parejo. ¿Por qué? Porque la mayoría parlamentaria puede congelar mis iniciativas forever and ever, ¿sí? Entonces, la Pinky puede presentar 200 iniciativas, pero no me la aprobaron una, no hizo nada la muchacha, ¿sí? Creo que debemos de cambiar la variable, sí, y creo que debemos de evaluarnos como poder legislativo, como Congreso, como Cámara Parlamentaria. Y cuando tú modificas la variable de evaluación como órgano colegiado, entonces estás evaluando bajo otras variables. Pero creo que no estamos listos para esa conversación, como dicen los tuiteros, ¿no? Pero sí creo que debe de existir un modelo de evaluación, sí lo debe de haber. Yo no sé si haya mucha voluntad política para construirlo, ¿eh? Porque si no, entonces lo que vimos que pasó es que en este periodo en el que ya se va a terminar el primer año de ejercicio legislativo y que tenemos que estar informando, reuniones, aprobando iniciativas y todo el mundo aprobando iniciativas y aprobándose en el pleno, cuando de repente tú dices, oye, ¿y el Parlamento abierto? No hubo Parlamento abierto, porque había que aprobar iniciativas porque los diputados y las diputadas tienen que estar informando algo. Yo no le tengo miedo a informar, porque me queda muy claro lo que he hecho y lo que no he hecho y lo que tengo pendiente. Y me queda muy claro que mi trabajo ahí está, bajo el escrutinio público, y que a veces un trabajo bien chingón, como el que uno hace, puede no pasar el marasmo legislativo por cuestiones políticas, simple y sencillamente. Entonces esa parte, la neta, no me preocupa ni me quita el sueño. Pues muy bien. Rápido. Bueno, rápido pues. Diputada, rápidamente, ahorita que habló del feminismo como presidenta de la Comisión de Equidad, ¿qué opinión le merece los delitos que le fueron cometidos a una regidora de San Luis Río Colorado y que no ha habido ningún pronunciamiento de ningún grupo feminista tan activos, tan combativos que son, y de repente, como usted tiene razón, les entra en una especie de
sonambulismo, no sé qué les pasa, Mira. ¿no? No hay ningún movimiento de la Fiscalía, no hay tampoco en el IE, las denuncias que puso esta mujer en la Contraloría Municipal, acusaciones que van contra el alcalde y su hijo que es funcionario del gobierno del estado. Y otros funcionarios Y otros municipales. funcionarios. Unas mujeres le enderezaron una campaña en redes sociales de difamación, revictimizándola, ¿no? No merece eso un pronunciamiento ahí, por ejemplo, de la comisión que está de cabeza. Totalmente. Mira, hay un tema, y es un tema que iba un poco con lo que alguien preguntó ahorita aquí en esta mesa. Es así como que las tienen bien calladas, ¿no? Por ahí fue un poquito lo que quisieron decir, ¿no? Y yo te voy a decir algo que me queda muy claro, que mucho de la ruta feminista que uno va construyendo en algún momento tiene una dimensión política, porque uno puede decidir transitar en el feminismo desde el activismo, ¿sí? Y transitar en el feminismo y en el activismo ligado a unas siglas políticas. Muchos lo hemos hecho y hemos definido cómo le queremos jugar, ¿no? Entonces, uno, es así como que la primera variable que a veces limita muchas posiciones, ¿no? Y creo que nos hace falta a veces mucha madurez política para salir a hacer señalamientos de tipo político, que a veces no es muy cómodo, Fernando. No es muy cómodo y creo que son de las partes más difíciles que tenemos quienes venimos desde el activismo feminista, pero estamos ahorita en una posición política. Yo ayer platicaba con una compañera y le decía, va a haber un tema que en los próximos meses va a ser un tema que vamos a ver más frecuentemente, y es el tema de cómo las mujeres políticas vamos a salir a hacer señalamientos de violencia política desde nuestros partidos o desde nuestras dirigencias. Las historias son historias de terror, pero hay que salir a contarlas. Hay que salir a contarlas porque si estas historias se quedan en el contexto de platicarlas entre las amigas, entre las feministas, creo que los avances van a ser muy mínimos, ¿no? Yo reconozco lo difícil cuando sale la regidora de San Luis con el tema. Por ahí hubo muchos comentarios denostando esto, pero yo de lo primero que te puedo decir cuando uno trabaja con mujeres violentadas es que el proceso de toma de conciencia para la denuncia puede tomar años, y lo primero que uno a veces necesita para impulsar cambios o para generar que cosas sucedan es precisamente la denuncia, ¿no? Sí, porque la denuncia mediática funciona, pero también termina. La denuncia política en un órgano colegiado también, y yo reconozco lo difícil que ha sido para la regidora convertir la denuncia en una realidad. Y creo que no ha habido un respaldo ni siquiera de su partido, y creo que tenemos que construir ese acuerpamiento para poder hacer que algo pase. No va a estar fácil, ¿no? Porque hay un poder político ahí, y un poder político de hombres, hay que decirlo. Hay un poder político patriarcal que ahí está, y cuesta trabajo reconocer que a veces en ese mismo violencia patriarcal muchas mujeres están presentes ahí, y muchas mujeres están presentes ahí porque están a lo mejor viendo que su carrera política puede mejorar, o sea, hay muchas cosas, hay una dinámica muy fuerte detrás de las definiciones de cómo las mujeres decidimos participar en política, ¿eh? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero creo que no únicamente merece un posicionamiento, que el posicionamiento a final de cuentas es narrativa política, pero sí merece, y creo que esa es una parte que sí me corresponde, ver el seguimiento institucional de la denuncia y ver el seguimiento institucional de que ésta camine en el escenario más objetivo posible, que tampoco va a ser fácil, ¿eh? Pues Que tampoco va a ser fácil. Ni Fiscalía, ni el IE, ni Contraloría Municipal, todo el mundo.
como que les habla la Virgen. Oiga, ¿y el Toño en Movimiento Ciudadano qué significa? Yo creo que quien va a definir qué significa es él. ¿Sí? O sea, él en su momento... Qué chistosa la política, ¿no? Le quitaron a David Figueroa, que era la única oposición, y lo mandaron allá a Tucson, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Yo reconozco mucho la trayectoria política de David. Fui de las primeras en levantar la mano cuando dijeron hay que invitarlo al proyecto de Movimiento Ciudadano, totalmente. Y David fue construyendo una ruta, creo que era una ruta muy, muy fuerte que podría haberse dado. No soy yo para decir si tomó la decisión correcta. Honestamente, es una decisión que él tomó y que él valoró en su momento donde quería estar, ¿no? Y bueno, ahorita está donde él quiere estar. ¿Ya no tiene oposición el Toño en Hermosillo? Pues no la tiene. Y en este caso, los regidores que representan a la coalición, PT, Morena, tampoco tienen mucha presencia política en este sentido. ¿Cómo veo yo al Toño en Movimiento Ciudadano? No sé, yo a él en términos personales no lo conozco mucho. Reconozco su trayectoria política, inclusive desde que estaba en el PRI. Creo que fue congruente como político en su momento cuando toma una decisión. Me tocó interactuar un poquito con él cuando, pues bueno, fue candidato del famoso Frente para el Senado. Y pues bueno, es un hombre que tiene un capital político importante. Pero yo no sé si a él le interese transitar hacia Movimiento Ciudadano. Yo no sé, tiene una relación de amistad con Jorge Álvarez Maínez, pero no sé, yo no lo veo muy cercano a tomar una decisión en ese sentido. Que si eso fuera así, pues bueno, yo creo que ese es un acercamiento que tendría que estar construyendo, y yo no lo veo construyendo mucho en ese sentido, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, diputada. Foto. Siguen abiertos. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias. Aquí me quedo.